Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la segunda clase, la segunda lección número 2 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Vamos a ver otros ejemplos de lo último que estábamos viendo, que era que si yo le daba a usted una fracción común, cómo usted la podía reescribir de dos maneras diferentes aplicando el principio fundamental de fracciones, o sea, multiplicando su numerador y su denominador, el 3 y el 8, por una misma cantidad. Aquí primero escogimos multiplicar por 6, podríamos haber multiplicado por otra cosa. Podríamos haber multiplicado, por ejemplo, arriba y abajo por 8, o arriba y abajo por negativo 5. Igualmente, fíjate que yo escogí multiplicar arriba y abajo por 6, arriba y abajo por 10, pero podríamos haber escogido multiplicar arriba y abajo por otra cantidad, siempre y cuando sea la misma, arriba y abajo. ¿Se fijan? Si yo hago eso, al multiplicar la fracción original, la A y la B, por esa misma cantidad, arriba y abajo, no importa el orden, la fracción que me resulta es igual a la original. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este segundo ejemplo de este mismo tipo de problema. Voy a hacerlo aquí mismo y va a ser la parte B. La parte B. Dice así: negativo 1 sobre 7. Bueno, yo quiero reescribir esa fracción común de modo que la fracción común que obtenga sea la misma que esa. Pues según este principio fundamental de fracciones, lo que tengo que hacer es multiplicar su numerador y su denominador por una misma cantidad. ¿Ok? Así que vamos a suponer que yo decido coger la fracción que tengo, negativo 1 sobre 7, y multiplicar por 3 arriba y abajo por la misma cantidad. Si yo multiplico arriba y abajo por cantidades diferentes, por ejemplo arriba por 3 y abajo por 4, la fracción que me resulta no es igual a la original. Pero si multiplico arriba y abajo por el 3, me resulta en una fracción igual a la original. Cuando yo multiplico negativo 1 por 3, pues da negativo 3. Y cuando multiplico 7 por 3 da 21. ¿Cómo yo sé que efectivamente esta fracción original es igual a esta? Pues aplicando entonces la ley de igualdad de fracciones. Que si yo multiplico el numerador de la primera, de la original, que es negativo 1, por el denominador de la segunda, que es 21, eso me debe dar lo mismo que si multiplico el denominador de la original, que es 7, por el numerador de la nueva, que es negativo 3. Negativo 1 por 21 es negativo 21. Y 7 por negativo 3 da negativo, y 7 por 3, 21. Fíjese que da lo mismo, ¿se fija? Así que efectivamente, la fracción que obtengo es igual a la original. Vamos a suponer que yo decida, porque me están pidiendo que la escriba de dos formas distintas. Pues cojo la fracción original y voy a multiplicar arriba y abajo por la misma cantidad. En particular voy a multiplicar, digamos, por negativo 4. ¿Ves? Arriba y abajo. Pues al multiplicar arriba negativo 1 por negativo 4 da 1 por 4, que es 4, ¿verdad? Por un teorema que vimos una regla que vimos en la clase pasada. Y 7 por negativo 4 da negativo, 7 por 4, 28. ¿Y cómo yo sé que esta fracción original es igual a esta? Pues mire, si yo multiplico negativo 1 por negativo 28, o sea, el numerador de la fracción original por el denominador de la nueva fracción, eso me tiene que dar lo mismo que si multiplico el denominador del original, que es 7, por el numerador de la segunda, que es 4. Negativo 1 por negativo 28 da positivo 28. Y 7 por 4 también da 28. Así que efectivamente, fíjense que esta fracción que me resultó aquí es igual a la original. Repetimos, ¿cómo se obtiene esta fracción nueva de la fracción original? Multiplicando su numerador y su denominador por la misma cantidad, la que usted quiera. Yo escogí 3 y 3, negativo 4 y negativo 4. Podría haber multiplicado por 5 y 5, por negativo 1 y negativo 1, la cantidad que usted quiera, siempre y cuando sea la misma en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces la aplicación de la regla de signos de una fracción. Regla de signos de una fracción. Y este sería el sexto ejemplo. Y en este sexto ejemplo lo que me van a pedir es lo siguiente: reescriba la fracción dada
aplicando la regla de signos de una fracción. Y la primera que nos dan es la siguiente: 3 octavos. ¿Okay? 3 octavos. ¿Cómo yo puedo cambiar esa fracción a otra que es igual aplicando la regla de signos de una fracción? Mírenla aquí, ¿verdad? Yo le doy esta fracción y el primer cambio que usted puede hacer es cambiar el signo al frente de la fracción y arriba en el numerador. Así que yo podría cambiar esa fracción del siguiente modo: le cambio el signo al frente. Como al frente es positiva, la pongo negativa. Y en el numerador entonces, ¿verdad? Arriba. Y como arriba es 3, ponemos menos 3. Así es que esta fracción que está aquí es igual a esa. ¿Ok? Y ese fue el primer cambio. Fíjense que el segundo cambio que yo puedo hacer es al frente de la fracción, comparando con la original, claro. Ahora no lo comparo con esta que tengo aquí, la comparo con la original. Al frente de la fracción y en el denominador. Fíjense que el numerador no lo cambio. En este primer cambio lo cambié al frente de la fracción y en el numerador. El denominador no lo cambié. Ahora cambio al frente de la fracción y en el denominador. En el numerador no lo cambio. Así que comparando con la original, la cambio al frente y lo cambio entonces en el denominador. Y arriba, en el numerador, no lo cambio. Así es que esta fracción nueva, cambiando el signo al frente de la fracción y en el denominador, es igual a la original. ¿Ok? Bien, el último cambio que me permite hacer esa regla de signos de una fracción, mírelo aquí, es que cambia el signo en el numerador, ¿lo ves? Y en el denominador. Pero en el frente no, fíjense que en el frente la original es positiva y aquí sigue siendo positiva. Cambio el numerador a negativo y el denominador al negativo del número que estaba originalmente, ¿verdad? Así es que arriba pongo negativo 3 y abajo en el denominador pongo negativo 8. Fíjense que al frente era positivo y aquí al frente sigue siendo positivo, ¿ves? Fíjense que en los 3 cambios, en este y en este, siempre comparo con la original. Al frente y en el numerador. Al frente y en el denominador. En el numerador y en el denominador. ¿Lo vieron? Vamos a ver esta otra. Ese dice negativo 7 quintos. Bueno, esa es la fracción que nos dan. ¿Cuál es el primer cambio? Que lo cambie al frente y en el numerador. Pues si el primer cambio es que lo cambie al frente y la fracción original es negativa, ahora va a ser positiva. Esta es esta rayita. Esta la quité, ¿verdad? Porque lo cambié al frente. Y en el numerador pongo menos 7. Y en el denominador no se cambia, se queda igual, ¿se fijan? Así que ese sería el primer cambio. Al frente, ves que ahora era negativo, ahora es positivo. Y en el numerador que era positivo 7, ahora es negativo 7, ¿ves? Y en el denominador se quedó igual. Segundo cambio. Al frente y en el denominador. Pues comparando con este, no con este, con este, voy a cambiarlo al frente, así que si era negativo, ahora no va a ser negativo. En el denominador lo cambio a negativo 5 y el numerador se queda igual, ¿ves? Fíjense que lo cambié al frente y en el denominador. El numerador se quedó igual. Aquí fue, recuerde, al frente y en el numerador. Y en el último cambio, fíjense que es cambiarlo en el numerador y en el denominador. Al frente no. Así que como al frente no se va a cambiar, este negativo se queda negativo, porque al frente no lo vamos a cambiar. Así que se queda negativo y lo cambiamos en el numerador a negativo 7 y en el denominador a negativo 5. Y este sería el tercer cambio, ¿ves? Fíjense en este otro, que dice 7. 8 sobre negativo 7. Bueno, pues ¿cuál es el primer cambio que puedo hacer según la regla de signos de una fracción? Al frente de la fracción y en el numerador. En el denominador no se cambia, ¿se fijan? Así es que sería al frente y en el numerador. En el denominador no se cambia, así que si era negativo se mantiene negativo. ¿Lo ves? ¿Cuál es el segundo cambio? Al frente y en el denominador. Así es que lo vamos a... Y ahora nos olvidamos de esto y volvemos atrás al principio. Lo cambiamos al frente, sería negativo, y en el denominador se convierte en 7. El numerador se queda igual, ¿ves? Fíjense que lo cambiamos al frente y en el denominador, ¿ves? Al frente y en el denominador. El numerador se quedó igual. Y el último cambio es en el numerador y en el denominador. Al frente se queda igual. Así que si al frente se va a quedar igual, ahora se queda positivo, ¿verdad?
porque estaba originalmente positivo, pero entonces lo cambiamos en el numerador a negativo 8 y en el denominador a 7. Entonces lo cambiamos en el numerador y en el denominador. Al frente no se cambió, ¿ok? ¿Lo ven? Pues ahí tiene 3 ejemplos de cómo usted puede aplicar las reglas de signos de una fracción para reescribir una fracción de 3 maneras diferentes. Y repetimos, los estudiantes se aprenden eso del siguiente modo. ¿Qué cambios yo puedo hacer en el signo de una fracción? Al frente y arriba, al frente y abajo, o arriba y abajo. Se lo aprenden de esa manera y no van a tener ningún problema. Bien, vamos a ver entonces a ver otras propiedades de las fracciones comunes. Fíjense que están las propiedades fundamentales de la división y las fracciones comunes, ¿verdad? Porque recuerde que las fracciones comunes son una forma de expresar una división. Pues ahora vamos a ver otra propiedad que se llaman las operaciones fundamentales con fracciones comunes. Operaciones fundamentales con fracciones comunes. Ok. Vamos a empezar cogiendo sean A, B, C y D elementos de los números reales, ¿verdad? Cualesquiera 4 elementos de los números reales. Primero tenemos la suma de fracciones. Y dice así: esta fracción más esta fracción da esta fracción, siempre que la C, que es el número que está en los denominadores, no sea 0. ¿Okay? No puede ser 0, recuerden, no se puede dividir entre 0. Muy bien, vamos a fijarnos en esa ley. Fíjense que las dos fracciones que estoy sumando tienen que tener el mismo denominador. Y entonces la fracción que resulta, usted sencillamente suma los numeradores A sobre B y pone el resultado de esa suma de los numeradores sobre el mismo denominador. Los denominadores no se suman, ¿ok? La resta, lo mismo, parecido. Esta fracción menos esta fracción da esta fracción. Claro, siempre que la C, el denominador, no sea 0. ¿Okay? Fíjese que se parece mucho a la regla de la suma, ¿verdad? Lo único que en vez de estarse sumando, están restando. Las dos fracciones que se vayan a restar, según aquí las dos fracciones que se iban a sumar, tienen que tener el mismo denominador. Aquí también la tienen que tener. Y la respuesta es, en vez de sumar los numeradores, pues se restan los numeradores A menos B y el resultado va sobre el mismo denominador de las fracciones que teníamos originalmente, ¿ok? Fíjense en esta otra, la multiplicación. Y dice así: A sobre B por C sobre D es A por C sobre B por D. Siempre que los denominadores, que en este caso son B y D, no sean 0. ¿Ok? Pues fíjese que ahora, para multiplicar fracciones, los denominadores, distintos a los denominadores en el caso de la suma y de la resta, que tenían que ser iguales, ahora no tienen que ser iguales. Y usted sencillamente multiplica los numeradores, ¿ve? Y multiplica los denominadores. ¿Se fija? Muchos estudiantes confunden más bien la multiplicación de fracciones con este teorema que dice cómo determinar si dos fracciones son iguales. Fíjese que para usted determinar que dos fracciones son iguales, usted lo que tiene que hacer es multiplicar cruzado el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Y muchos estudiantes dicen, cuando dicen que van a multiplicar, pues multiplico cruzado, porque el profesor me dijo que se multiplicaba cruzado. No, se multiplica cruzado cuando usted quiere decidir si dos fracciones son iguales. Se multiplica este numerador por este denominador y este denominador por este numerador. Ahora, cuando usted vaya a multiplicar fracciones, usted multiplica
el numerador de la primera por el numerador de la segunda, míralo aquí, y ese va a ser el numerador del resultado. Y también multiplica el denominador de la primera por el denominador de la segunda, y ese va a ser el resultado. ¿Lo ves? Bien, y la cuarta y última propiedad que tiene que ver con estas operaciones con fracciones es la de la división. La de la división, ¿ok? Y dice así: si yo tengo que dividir A entre B entre C entre D, o sea la fracción A sobre B entre la fracción C sobre D, lo que tengo que hacer es coger la primera fracción, miren ahí, la dejo igual, la multiplicación, la división la cambio a una multiplicación y la segunda fracción la viro al revés, D sobre C, ¿ok? D sobre C. Claro, siempre, vamos a poner eso clic, siempre que en este caso, ¿qué no puede ser 0? Vamos a ver. Pues los denominadores no pueden ser 0, ¿verdad? ¿Y cuáles son los denominadores? Y usted posiblemente me dice, la B y la D. Cierto, la B y la D son denominadores, ¿verdad que sí? Pero fíjese que cuando yo vaya a efectuar la división, como tengo que virar la segunda fracción al revés, entonces el numerador de la segunda fracción va a quedar como denominador. Así que tampoco podría ser la C un 0, porque va a quedar al fin y al cabo en un denominador, ¿se fijan? Así es que ahora diríamos, donde la B, la D, que son los denominadores originales, y la C, que es el numerador de la segunda, pero va a quedar también en un denominador, no pueden ser 0. Siempre que B, C y D no sean 0, ¿ok? Así que ahí tenemos eso. Bueno, usted tal vez se pregunte y le esté extraño y dirá, Dios, pero ¿por qué ahora la división de fracciones se convierte en eso? Recuerde que yo le dije que la división, cuando estudiamos la división en la clase pasada, le dijimos que un número real entre otro, la definición primeramente decía que daba un número C, de manera que la A era igual a la C por la B. Pero después le decía que esto se convertía en A por el recíproco de la B. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, pues usted lo tiene escrito en su libreta porque lo copió, o si no, vaya y vea la lección anterior y busque esa parte donde vimos eso, ¿okay? Y usted dice, ¿por qué ahora, en vez de yo decir, pues va a ser, si estoy hablando aquí de una división de dos números que son dos fracciones, ¿verdad? ¿Por qué no lo escribo como allí? El primer número por el recíproco de la segunda. Porque mire, da la casualidad que el recíproco de C sobre D es la fracción, esa misma fracción virada al revés. ¿Cómo yo demuestro que efectivamente el recíproco de esta fracción es esta? Ajá. Preguntamos, el recíproco de esta fracción, que es la fracción entre la cual estoy dividiendo, mírelo aquí, ¿no? Entre la cual estoy dividiendo, es esta fracción que está acá, la fracción virada al revés, es igual a D sobre C. Bueno, tenemos que recordar que quería decir recíproco de un número, ¿verdad? Aquel número que cuando yo lo multiplico por el número del cual él es el recíproco, me da 1. ¿Se acuerdan? Un número X que no sea 0, por su supuesto recíproco, no importa el orden, porque la multiplicación es conmutativa, me debe dar el elemento de identidad de la multiplicación, que es el 1. Pues ¿cómo yo verificaría que efectivamente el recíproco de esta fracción es esa misma fracción virada al revés? Pues si yo multiplico esta fracción, C sobre D, por sus recíprocos, que supuestamente es D sobre C, me debe dar 1. Vamos a ver si es verdad. C sobre D, si yo lo multiplico por D sobre C, eso me da 1. Pues mire, ¿cómo yo multiplico eso? Pues la tercera propiedad que tenemos aquí nos dice, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Así que aquí multiplicaríamos C por D y abajo D por C. ¿Verdad que sí? Pero como la multiplicación es conmutativa, yo puedo cambiar el orden de los números que se están multiplicando. Los números que están arriba los voy a dejar en ese mismo orden, pero los números que estoy multiplicando abajo, en vez de multiplicar D por C, lo voy a multiplicar C por D. C por D. ¿Y qué he obtenido aquí? Una fracción, una división de un número entre el mismo. División de iguales. Y en la primera parte de esta lección, de esta clase, vimos que un número dividido entre el mismo, división de iguales, da 1. Así que efectivamente, el recíproco de esta fracción es esta fracción, porque cuando yo multiplique esta fracción por su supuesto recíproco, que es este, ¿qué me dio? 1, que es la condición que tiene que cumplir un número con su recíproco. Así que fíjese que esta definición, esta regla que dimos aquí,
de cómo dividir fracciones no viola la definición que hayamos dado de división en la clase pasada. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es lo último que nos falta para terminar el estudio específico del conjunto de los números reales, para entonces proceder con el próximo tópico, que son las leyes de exponente, que vamos a empezarlas hoy también. Bueno, pues vamos a ver ejemplos. Efectúe las siguientes operaciones. ¿Sí? Y en el primer ejemplo nos dicen lo siguiente. Dice 2 séptimos, 2 sobre 7, más 3 séptimos, más 3 sobre 7. Fíjense que eso se parece a un problemita así, ¿verdad? Como dice esta regla. Una fracción, que en ese caso es 2 séptimos, más otra fracción, que en ese caso es 3 séptimos. Pues, ¿qué dice esta regla? Que hacemos una sola fracción con el mismo denominador. Así que aquí haríamos una sola fracción con el mismo denominador de las dos fracciones que se están sumando, que es el 7. ¿Y qué hacemos en el numerador de esa fracción resultante? Sumamos los dos numeradores de las fracciones que se están sumando. 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Así que la respuesta es 5 séptimos. Y ya está. ¿Ve qué fácil? Fíjense en este otro ejemplo. Vamos a cogerlo aquí. Dice así: 6 quintos menos 9 quintos. Bueno, ¿cómo efectuamos esa resta, de esas fracciones? Pues seguimos esta regla que nos dice cómo se restan fracciones. Primeramente, fíjense que es la resta de dos fracciones que tienen el mismo denominador, ¿ves? Quintos. Pues, ¿qué dice aquí? Que vamos a hacer una sola fracción con ese mismo denominador. Una fracción con el denominador 5. ¿Ves? ¿Y qué se hace con los numeradores? Pues se restan como indica el problema, ¿verdad? En este caso, 6 menos 9. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos esa resta de 6 menos 9? Bueno, pues recordamos. En la explicación de la resta dijimos un número menos otro es lo mismo que el primero más el negativo del segundo. ¿Se acuerdan? Pues esa resta 6 menos 9 se puede escribir como el primer número más el negativo del segundo sobre el 5. ¿Ok? Así es que ahora, ¿qué dará esto? Bueno, sobre 5, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esta suma de este número más este otro? Pues se acuerdan que cuando usted tenía un número más el negativo de otro y el número que era positivo era más pequeño que el valor absoluto del número que tenía el signo negativo, o sea que en este caso el 6 es más chiquito que el 9, y el 9 es negativo, pues el resultado va a dar negativo. Y sencillamente usted restaba entonces el más grande, el valor absoluto del más grande, que es el 9, menos el 6, que es 3, ¿verdad que sí? Vamos a repasar eso. Tenemos esta resta de fracciones, ¿verdad? Igual que esto que está aquí. Pues dice que vamos a tener una sola fracción con ese mismo denominador. Una sola fracción con ese denominador. Y restamos los numeradores, A menos B. Pues restamos 6 menos 9, ¿ok? Bien. Así es que, ¿cómo yo atiendo esa resta? Bueno, pues había una regla en la clase pasada que dijimos, cuando usted resta un número menos otro, eso va a ser lo mismo que sumar el primer número más el negativo del segundo. Así es que esto será lo mismo que sumar el primer número, que es 6, más el negativo del 9, del segundo número, el número que estamos restando. Y entonces, ¿cómo se hace esa suma? Pues como el 6 es más chiquito que el 9, y el 9 es negativo, pues el resultado va a ser negativo. Y entonces usted restaba el más grande, que es el 9, menos el más chiquito, que es el 6. 9 menos 6 es 3. ¿Lo vieron? Bien. Ahora vamos a ver este otro. Dice 3 octavos
más negativo 1/8. ¿Cómo hacemos esa suma? Bueno, pues mire, como dice la regla, una fracción más otra fracción, y da la casualidad que las dos fracciones tienen el mismo denominador. Pues hacemos una sola fracción con ese mismo denominador. Una fracción con el denominador 8. No se suman los denominadores. Los denominadores se quedan igual, y en la resta igual. No se restan los denominadores, se queda igual el denominador para el resultado, ¿ok? Y entonces sumamos los numeradores. O sea que tenemos que sumar el 3 y el negativo 1. 3 más el negativo 1. Y fíjense que esto se parece mucho a esto que tenemos aquí. Un número positivo más un negativo. Pero en este caso, distinto a este, el que es positivo, que es el 3, es más grande que el número que está acompañado con el signo negativo. En este, el 6 positivo era más chiquito que el 9, que es el número que está siendo acompañado con el signo negativo. Aquí es el 3 más grande que el 1. Pues entonces la regla decía que eso iba a dar positivo, y sencillamente usted restaba 3 menos 1. ¿Okay? Así es que todo el 3 menos 1, que es 2, sobre 8. Y ahí tendríamos la respuesta. Bueno, vamos a ver aquí una cosita. ¿Ok? Fíjense que esto, aquí yo podría hacer lo siguiente. El 2 sobre el 8, ¿verdad? El 8 se puede factorizar del siguiente modo. 2 por 2 y por 2. ¿Verdad que sí? Si no sabe de dónde sale, pues vamos a factorizarlo primamente. 8 entre 2, porque es divisible entre 2, nos da 4. 4 es divisible entre 2, lo dividimos entre 2, da a 2. Y el 2 es entre 2, da 1. Así que fíjense que el 8 es 2 por 2 por 2. O 2 al cubo, pero lo voy a escribir 2 por 2 por 2. Porque ahora, aquí yo voy a aplicar el principio fundamental de fracciones. Que decía que si yo tengo una fracción, eso se puede escribir así y da lo mismo, ¿verdad? Multiplicar arriba y abajo por la misma cantidad. O sea que si yo tengo una fracción y noto una misma cantidad arriba y abajo, yo me puedo olvidar de ella y quedarme con lo otro, con la A y con la B, con la A y con la B. ¿Se fija? Pues fíjese, yo veo aquí un factor igual que está arriba y abajo. Arriba hay un 2, abajo hay 3 2. Así que yo podría quitar este 2 con este 2. ¿Verdad que sí? Y entonces usted dice, bueno, pues arriba quedó 0 porque se fue el 2. No, porque recuerde que el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación. O sea que 1 por cualquier número del número. O sea que cualquier número que yo tenga, lo puedo escribir como 1 por el número. O sea que este número 2 que estaba aquí, yo lo podía pensar que estaba multiplicado por 1. Se va el 2, pero queda el 1. Así que esto dará 1 sobre 2 por 2, 4. Así es que en este caso, fíjese que la fracción que me resultó, yo la pude reducir, lo que se dice reducir a términos menores. ¿Sí? Las reduje a términos menores. Siempre que usted haga una operación con fracciones, chequee si al fin y al cabo la fracción que le resulta se puede reducir a términos menores, y lo hace aplicando el principio fundamental de fracciones. ¿Ok? Bueno, pues a ver este otro. Fíjense que en este caso, perdónenme antes de borrarlo, ¿verdad? En este caso no se podía reducir fracciones porque el 3 es primo y el 5 es primo, así que no se puede factorizar ninguno de los dos y cancelar algún factor que usted ve en común, quitar algún factor de arriba y abajo que usted ve en común. Igualmente aquí, el 5 y el 7 eran primos, no se podían factorizar más, así que no hay un factor que usted pueda quitar de arriba y abajo según el principio fundamental de fracciones. Este fue el 3, vamos a ver el 4. Dice así el cuarto. Cinco séptimos menos negativo 2 séptimos más 1 séptimo. Bueno, fíjese que ahí tenemos
tres fracciones, unas se van a restar y después se va a sumar otra. Pero no importa, podemos aplicar las reglas de suma y de resta de fracciones, ¿verdad? Porque fíjense que siempre y cuando yo esté sumando o restando fracciones que tengan el mismo denominador, las dos reglas dicen que usted va a formar una sola fracción con el mismo denominador de las fracciones que se estén sumando, ¿verdad? Así que aquí vamos a tener una sola fracción con ese mismo denominador, que es el denominador de las fracciones que se están sumando y restando. ¿Okay? Y entonces, ¿qué se hace? Pues, si se están restando las fracciones, se restan los numeradores. Si se están sumando los numeradores, pues se suman los numeradores en el resultado. Así que aquí, si se están restando esas dos fracciones, pues se restan esos dos numeradores, el 5 menos el negativo 2. Y si se están sumando estas fracciones, pues entonces a eso, que ya se restó, se le suma el numerador de la última fracción. ¿Ves? Los numeradores que se están restando se restan y el numerador que se está sumando se suma. Todo sobre el mismo denominador. ¿Ok? Bien, así que esto será. Bueno, tenemos aquí otra resta, como ahorita que vimos un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se atiende la resta? Mire, usted la cambia a una suma y le cambia el signo al número que se esté restando, ¿verdad? Así que esto será 5 más, y entonces habría que cambiarle el signo, ¿verdad? O más bien, vamos a ponerlo así. Habría que buscarle el negativo del número que estamos restando, el negativo del negativo 2. Pero fíjense que eso es lo mismo que cambiarle el signo a la b, o sea, cambiarle el signo al menos 2, que sería 2. Y además, fíjense que aquí podemos aplicar aquellas reglas que decía que el negativo de un número daba el número. O sea que después, en el siguiente paso, este negativo 2 se va a convertir en 2. Más el 1, ¿verdad? Todo eso sobre 7. Así que volvemos otra vez. 5 más. Y el negativo del negativo 2, por esas reglas que vimos en la clase pasada, es el 2 más el 1 sobre el 7. Y finalmente esa suma, 5 más 2 es 7 y 7 más 1, 8 sobre 7. Y ahí tendríamos la respuesta. Y fíjese que esa fracción, distinta al del último ejemplo, no se puede reducir. Vamos a ver este otro, que dice 19 cuartos más negativo 7 cuartos menos 10 cuartos. ¿Okay? Bueno, pues nuevamente tenemos una suma y una resta, igual que aquí. Pero aquí era una resta y una suma. Pero es una suma y una resta de tres fracciones que tienen el mismo denominador. Pues, ¿qué dicen las reglas de suma y de resta de fracciones? Que si usted suma o resta fracciones que tienen el mismo denominador, el resultado es una fracción que tiene ese mismo denominador de las fracciones que se estén sumando o se estén restando. Así que aquí tendremos una sola fracción con ese mismo denominador 4. ¿Okay? Y entonces, ¿qué se hace con los numeradores? Pues si las fracciones se estaban sumando, se suman los numeradores. Si las fracciones se estaban restando, se restan los denominadores. ¿Ves? Pues aquí estas dos fracciones se estaban sumando, pues se suman esos dos numeradores. 19 más negativo 7. Y entonces se resta ese 10. ¿Verdad que sí? Se resta ese 10. ¿Verdad? El numerador que es de la fracción que se está restando se resta. Así es que esto será. Bueno, pues como aquí estamos sumando tres números, porque fíjese que esta resta, entonces, vamos a ponerla así. Esto es 19 más negativo 7. Y por esta definición, cuando yo resto un número menos otro, eso es lo mismo que el número que está aquí más el negativo del otro. O sea que el número que se esté restando, yo lo cambio a sumarlo su negativo. Así que este número que se está restando, el 10, yo lo voy a cambiar a sumar su negativo. ¿Ok? Sumar su negativo. Bueno, todo esto sobre 4. Y ahora tenemos que sumar tres números, ¿verdad que sí? Y siempre que usted tiene que sumar tres o más números, usted puede agrupar como usted quiera por la ley asociativa, ¿se acuerda? Si yo tengo que sumar tres números, puedo agrupar si quiero los primeros dos y lo que me dé entonces se lo sumo al tercero, o puedo agrupar los últimos dos y lo que me dé esa suma entonces se lo suma al primero. ¿Ok? Pues mire, eso es lo que yo voy a hacer ahora. Yo voy a sumar estos últimos dos, lo voy a indicar así, poniendo unos corchetes para que me encierren esos dos números que voy a sumar primero. Y entonces, como estoy sumando dos números negativos, ¿se acuerdan que hay otra ley que vimos en la clase pasada? Vamos a borrar por aquí para seguirle poniendo leyes que vimos ya y repasárselas. Fíjense que en los cursos de matemáticas diariamente se repasa lo que usted aprendió previamente, ¿verdad?
Había una ley que vimos en la clase pasada que dice que si yo sumo el negativo de A más el negativo de B, eso es lo mismo que buscar el negativo de la suma de A más B. ¿Se acuerdan? Así que si yo voy a sumar aquí el negativo de 7 más el negativo de 10, pues eso es lo mismo que, vamos a copiar el 19 más el negativo de la suma de 7 y 10. ¿Verdad? Que fue lo que dice aquí esta regla, el negativo de la suma de 7 y 10. Todo eso está sobre 4, ¿verdad? Y seguimos acá. Así que esto será 19 más. Y da el negativo de 7 más 10, que es 17. Esto sobre 4. Entonces, ¿cómo sumo yo el 9 más el negativo 17? Bueno, pues es la suma de uno positivo y uno negativo. Así es que como el número que es positivo es más grande, 19 es más grande que el 17, que es el que acompaña al signo negativo, pues como el positivo es más grande que el que es negativo, el número que tiene el signo negativo va a dar positivo, porque el que rige es el más grande. Si este hubiese sido más grande, si este hubiese sido el 19 y este el 17, pues entonces era negativo, porque el 19 era el que tenía entonces el signo negativo, era más grande que el 17 que no tenía el signo negativo, ¿ok? Pero aquí el 19 que no tiene el signo negativo es más grande que el que tiene el signo negativo, que es el 17, así que va a dar positivo y restamos el más grande menos el más chiquito, y 19 menos 17 es 2 sobre 4. Esa fracción, distinta a los que nos han salido en los últimos dos ejemplos, y parecida, ¿verdad? Y parecida al ejemplo previo a este, se puede reducir, porque fíjese que el 2, ¿verdad? No se olvide que es 2 por 1, se puede escribir así, y el 4 se factoriza 2 por 2, y entonces por el principio fundamental de fracciones, que lo habíamos repasado por aquí, me parece que lo teníamos por aquí, yo puedo olvidarme de ese factor 2 que esté en común arriba y abajo y quedarme nada más con el 1 y el 2. Así que eso se reduce a un medio, ¿ok? Y ahí tendríamos la respuesta de ese problema, ¿ok? Fíjese en este otro, el sexto. Dice 3/5 más negativo 2/3 menos 4. Y usted dice, bueno, ahí tenemos una suma y una resta, pero esa es una suma de fracciones menos un número que no parece una fracción. Pero recuerde que por la división entre 1, cualquier número usted lo puede escribir como ese número entre 1, ¿se acuerda? Cualquier número entre 1 es el número. Pues este 4 yo lo podría escribir como 4 sobre 1 y se ve más como una fracción, ¿verdad? Fantástico. 3/5 más negativo 2/3 menos, y el 4 lo ponemos 4 sobre 1. Y ahora sí vemos que es una suma y una resta de 3 fracciones. Pero entonces usted dice, pero aquí hay un problemita. Hay un problemita, los denominadores son diferentes y las reglas de cómo sumar y restar fracciones me exigen que las fracciones tengan el mismo denominador. ¿Se fijan? Y aquí lo tenemos diferente. Pues usted dice, pues no se puede hacer. A lo mejor otro piensa lo siguiente, pues yo lo que voy a hacer es que voy a sumar, ya que aquí estoy sumando 5 más 3 y el resto 1. 5 más 3, 8 menos 1, 7. Y el denominador final es 7. No, no es así. Porque fíjense que en la suma y en la resta no se suman los denominadores, se dejan iguales. No se suman los denominadores. Lo que se suma o se resta son los numeradores. Y usted dirá, bueno, pues fácil, eso no se puede hacer. No se puede hacer como está. Pero yo puedo cambiar esas 3 fracciones de modo que las 3 fracciones sí tengan entonces el mismo denominador. ¿Ok? ¿Se fijan? ¿Cómo? Pues mire, yo tengo una herramienta para cambiar una fracción a otra y que sea la misma. La que me provee el principio fundamental de fracciones. Que si yo tengo una fracción, yo la puedo cambiar a otra equivalente igual a ella, sencillamente multiplicando arriba y abajo
por la misma cantidad. O sea que yo puedo cambiar esas tres fracciones a otras fracciones equivalentes multiplicando arriba y abajo por una misma cantidad siempre, lo que multiplique cada fracción arriba y abajo por lo mismo. Y usted dirá, bueno, pues, ¿qué me ayuda en eso? Porque yo podría coger aquí y multiplicar arriba y abajo por 4, aquí arriba y abajo por 8, aquí arriba y abajo por 5, y obtengo tres fracciones que son iguales a las originales, porque apliqué el principio fundamental de fracciones, multipliqué arriba y abajo por la misma cantidad, y dice que voy a obtener unas fracciones que son iguales, pero sigo teniendo denominadores diferentes, ¿verdad? Porque si multiplico este, dijimos, por 4, el denominador va a salir 20. Si multiplico este, digamos, por 7, arriba y abajo, el denominador me va a dar 21. Y si multiplicamos este por 5, arriba y abajo me va a dar 5. Y vuelvo a tener tres denominadores diferentes y no puedo hacer nada. Pues entonces, fíjese el cuidado que hay que tener. Como yo voy a multiplicar esos denominadores por unas cantidades, claro, por las cuales tendremos que multiplicar entonces los numeradores también por lo mismo, para mantener la igualdad según el principio fundamental de fracciones, yo tengo que tener cuidado de que cuando yo multiplique esto por algo, que obtengo un múltiplo de él, y multiplique ese por algo y obtengo otro múltiplo de él, esos múltiplos me den iguales, para entonces que los denominadores sean iguales y poder hacer esas operaciones de suma y resta de fracciones. Así es que estoy buscando un múltiplo común, que sea el mismo para estos dos y para este también. O sea, cuando yo multiplique este arriba y abajo por la misma cantidad, la cantidad que me salga aquí sea la misma que me salga aquí cuando multiplique esta por arriba y abajo por cierta cantidad, e igual que este cuando multiplique arriba y abajo de esa fracción por cierta cantidad. O sea que estoy buscando un múltiplo común. Y en la primera parte de esta lección, en el primer video, vimos cómo buscar un múltiplo común, específicamente el mínimo común múltiplo, ¿se acuerdan? Así que yo podría ahora intentar buscar el mínimo común múltiplo entre 5, 3 y 1, ¿verdad? Entre 5, 3 y 1. Así que ahora procedemos a buscar el mínimo común múltiplo entre el 5, el 3 y el 1. Y para eso fue que aprendimos ahorita cómo buscar el mínimo común múltiplo de entre ciertos números naturales, porque lo íbamos a necesitar para entonces poder sumar y restar fracciones comunes. Bueno, ¿cuál era el procedimiento? 4 pasos, ¿se acuerdan? El primero era factorizar cada uno de ellos. Pero fíjense que este son primos y el 1 no se factoriza más que 1 por 1. O sea que los distintos factores que hay son, o sea, la factorización del 5 es el 5, porque es un número primo. La factorización del 3 es el 3. Y la factorización del 1 es el 1. No se pueden factorizar más. Así que los distintos factores primos que aparecieron, ¿quiénes fueron? El 5 y el 3. El 1, recuerde que no es primo. Así que esos son los distintos factores primos que aparecieron. Ese era el segundo paso, ¿se acuerdan? Y el tercer paso era coger las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores primos en esas factorizaciones. El 5 aquí a lo que aparece es a la 1 y no aparece en más ningún sitio. Y el 3 aquí lo que aparece es a la 1 y no aparece en más ningún sitio. Así que las potencias más altas a las cuales aparecen es a la 1. Y el cuarto y último paso era multiplicar eso que teníamos en este paso. Y la multiplicación de 5 por 3 es 15. Así que ese es el mínimo común múltiplo y va a corresponder, recuerden que esas 3 rayitas quiere decir, y es lo mismo que lo que se llama el mínimo denominador común que yo necesito para poder sumar esas 3 fracciones. Esas siglas se leen mínimo denominador común. Bien, pues entonces yo voy a borrar ya estas reglas porque creo que ya las hemos repasado bastante, así que si tengo que usar alguna de ellas pues las recordaremos mentalmente, ¿verdad? Y este último ejemplo que ya lo hicimos vamos a borrarlo también. Ok, bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Si este es el mínimo denominador común, eso quiere decir que las 3 fracciones que yo tenía las quiero reescribir de manera que tengan ese mínimo denominador común, el 15. Así que usted dice, bueno, pues el problema que yo tenía se va a convertir en la suma y en la resta de 3 fracciones
y las 3 van a tener ese denominador común, 15. Así que la primera fracción yo la quiero tener con el 15. La segunda fracción quiero tener el denominador 15 también. Y la tercera fracción quiero tener el denominador 15. ¿Ok? 15. Bueno, pero entonces, fíjense, esta fracción yo la quiero transformar en una fracción que tenga denominador 15. Y esta fracción la quiero transformar en una fracción que tenga denominador 15. Y esta fracción la quiero transformar en una fracción que tenga también denominador 15. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso quiere decir que esta fracción, si es esta, yo la cambié a una fracción así, donde ahora en vez de 5 aquí tengo un 15. Pero fíjense que ese 15 es el denominador que yo tenía originalmente, el 5, multiplicado por algo. ¿Verdad que sí? O sea que este denominador 15 yo lo tengo que obtener de este denominador 5 multiplicando por algo. ¿Por cuánto hay que multiplicar el 5 para que me dé 15? Por 3. ¿Y cómo usted lo puede obtener? Dividiendo 15 entre 5, le da 3. Por eso quiere decir que yo tuve que multiplicar este 5 por un 3 para que me saliera ese 15. Por lo tanto, si el denominador lo tuve que multiplicar por un 3, el numerador también lo tengo que multiplicar por un 3. O sea que el 3 de arriba lo tengo que multiplicar también por 3 para que se mantenga la igualdad. Porque si no hago eso de multiplicar arriba y abajo por la misma cantidad, la igualdad no es válida. ¿Ok? Así que el 3 de arriba también lo multiplico por el 3 por el que tuve que multiplicar este 5 para que se convirtiera en un 15. ¿Ok? Bien. Este 3 entonces lo tendré que multiplicar por algo para que se convierta en ese 15. ¿Por cuánto tendré que multiplicar ese 3 para que se convierta en ese 15? Pues usted divide el 15 entre el 3. Y al usted dividir 15 entre 3 da 5. Por eso quiere decir que ese 3 yo lo tuve que multiplicar por 5 para que me diera 15. Así que como tuve que multiplicar el 3 por 5, el negativo 2 que está arriba, también lo tengo que multiplicar por lo mismo. ¿Ves? El negativo 2 va multiplicado también por 5. Y finalmente, ¿por cuánto tendré que multiplicar este 1 para que me dé 15? Pues si usted divide 15 entre 1 por la división entre 1, da el mismo 15. O sea que el 1 lo tengo que multiplicar por 15 para que me dé 15. Por lo tanto, el numerador que tengo aquí, ese 4, también lo tengo que multiplicar por 15. ¿Ok? Pues ya el problema lo puedo hacer. Porque fíjense que ahora tengo una suma. Aclaren aquí este punto de multiplicación, ¿sabe? Para que no piense que es un 33, es 3 por 3. Tengo una suma y una resta de 3 fracciones que tienen ahora sí el mismo denominador. Pues ahora sí puedo sumarlas. Porque si tienen el mismo denominador, en la suma o en la resta las puedo sumar. Y el denominador va a ser ese mismo denominador que estaba sumando, de las fracciones que estaba sumando o restando. Así que esto será una fracción sobre el denominador 15. ¿Y qué hago con los numeradores? Los numeradores los voy a sumar y a restar. Sumo estos dos y resto este. Así que tengo que sumar el 3 por 3, que dicho sea de paso da 9. Así que ponemos aquí un 9. Y a eso le sumamos el negativo por el 5, que da negativo 10. Y a eso le restamos el 4 por el 15, que da 60. Y si a usted le da trabajo conseguir cuánto es 3 por 3 y 2 por 5 y 4 por 15, sencillamente como le digo, lo aplica o usa la calculadora. ¿Okay? Y ahora sencillamente simplificamos eso, ¿verdad? Bueno, primeramente es una suma, porque recuerde que una resta se convierte en la suma del negativo de este. Así que esto será lo mismo que decir 9 más negativo 10 más negativo 60. Todo eso sobre 15, ¿verdad? Entonces, esa alarma nos está diciendo que ya hemos completado los 50 minutos de la segunda parte de la lección de hoy. Así es que como si me pongo a terminar este ejemplo, se nos pasan tal vez por mucho de los 50 minutos. Yo voy a dejar este ejemplo en este punto y ahora en el tercer video de la segunda clase seguimos resolviendo ese problema. Nos vemos entonces.